Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te enseñaré a cómo quitar los anuncios que salen en tu celular Samsung, ¿ok? Esto sirve para cualquier tipo de teléfono Samsung, así que te invito a quedarte a ver todo el video. Inclusive puede servir para otros tipos de teléfonos que no sean la marca Samsung. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a menú o aplicaciones. Luego de ello nos vamos a la parte de ajustes. Bueno, cuando estemos allí dentro de ajustes, vamos a ir a una opción que se llama administrador de aplicaciones, y en algunos Samsung aparece como aplicaciones. Entonces lo vamos a seleccionar. Muy atentos a lo que les voy a decir. Supongamos que veamos acá una aplicación que termine en launcher, empiece en launcher, o que simplemente alguna de las palabras diga launcher. Allí vamos a saber que esa es la aplicación que nos está dando la publicidad. Entonces, ¿qué haríamos? Seleccionamos esa opción que tenga la palabra launcher. Yo voy a hacer el ejemplo con cualquier aplicación que tengo acá. Entonces, a ustedes seguramente acá donde dice desinstalar les va a aparecer deshabilitado. Ustedes les dan desinstalar y no se va a dejar desinstalar, valga la redundancia. Si en dado caso se les llega a aparecer esa opción habilitada, bueno, mucho mejor. Ustedes lo que tienen que hacer es darle desinstalar, le dan a aceptar y listo. Reinician el teléfono celular y estarían solucionando ese problema de los anuncios que aparecen en tu celular. Si en dado caso les aparece deshabilitada esa opción de desinstalar, pues vamos a ir para atrás. Entonces acá en los tres puntos que estamos viendo en la parte superior derecha, lo vamos a seleccionar y le vamos a dar donde dice restablecer las preferencias de las aplicaciones o restablecer preferencias. Aparece en algunos casos de otras versiones de Android que están instalados en nuestro teléfono celular. Entonces cuando le demos allí en restablecer preferencias, le vamos a dar en aceptar y luego volvemos a la aplicación la cual dice launcher y le vamos a dar desinstalar, aceptamos y listo, ¿ok? Si en dado caso no les llega a funcionar de esta manera, pues yo les recomiendo un antivirus. Acá les voy a dejar el nombre para que ustedes vayan a la Play Store y lo descarguen directamente de allí, ok, y puedan escanear su teléfono celular y automáticamente borrar esas publicidades tan dañinas que nos aparecen en nuestro teléfono celular. Eso sí, cuando ustedes reinician el teléfono, muy importante, tienen que volver a abrir la aplicación cada vez que lo reinicien o lo apaguen, ya que cuando ustedes lo reinician o lo apagan, esta aplicación deja de funcionar dentro de tu teléfono celular. Así que es muy importante que hagamos esto. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido este video. Por favor, compártelo, ya que hay muchas personas que, pobres de ellos, que tienen esta publicidad y no saben cómo deshacerse de dichos anuncios publicitarios que aparecen en su teléfono celular y que se instalan sin ningún tipo de permiso. Pues ustedes lo comparten, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o en otra red social, y me ayudarían a mí y ayudarían a esa persona. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.